Y en algún momento hemos compartido este pasaje y hoy queremos verlo desde otro ámbito, desde otra perspectiva igualmente milagrosa, porque es un milagro de Jesús, pero queremos verlo desde otra expectativa y disfrutar la palabra de esta tarde. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos del 43 al 54, dice así: 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Perdón, vamos a intentar no toser mucho. Aquí estamos con un poco de resfriado. En estos días, hermanos, hemos visto manifestaciones preciosas del Señor. Entre nosotros se ha movido el Señor de formas maravillosas y ya no hemos quedado igual. Hemos sido movidos en la fe, activados en la fe y en una fe visible, con señales, con milagros, con maravillas, porque Dios es fiel y ha hecho cosas tan bonitas, tan grandes con nosotros. ¿A que sí? Dios ha hecho cosas espectaculares. Sin duda, le debemos a Él la vida y le debemos tantísimas cosas, porque una y otra vez nos ha mostrado su gracia. Pero ahora, hermanos, necesitamos que esa fe visual también pase al área de lo invisible, del cumplimiento de sus promesas, en la esperanza que nosotros tenemos, no solo de vida eterna, sino de logros puntuales en esta tierra. Quiero decirle que necesitamos que esa fe también nos lleve a alcanzar cosas importantes, porque tenemos sueños, deseos, anhelos de nuestro corazón. Queremos que nuestra familia cambie. Necesitamos, hermanos, ser provistos de cosas materiales aún, pero también de cosas espirituales, de proyectos, de sueños que hemos tenido por tiempo, sueños empresariales o sueños personales, llegar a algún grado universitario o algún logro educativo o algún deseo del corazón, tal vez, de poder tener el esposo que tanto hemos deseado o la esposa que hemos deseado, los hijos que estarán a punto de llegar o que todavía no aparecen, o esa novia guapísima con la que soñé y que todavía no aparece, o el novio príncipe con pelo largo, cabalgando en el caballo blanco en la playa soñada. ¿Quién sabe? Cada quien tiene sus ilusiones y sus deseos y son legítimos, cada quien sueña como quiera. Pero esos logros y esos sueños se alcanzan evidentemente en los cristianos a través de la fe, a través de la confianza en que Dios es capaz de abrir las puertas para que nosotros podamos entrar al mundo de los sueños logrados, de los sueños alcanzados. Y está muy bien ver la manifestación física gloriosa. Hemos visto que estos días cosas sorprendentes. Ay, madre, lo que hemos visto
mejor ni contarles, algunos que no han estado, pero cosas sorprendentes, pues Dios es capaz de hacer las cosas más locas en favor de que nosotros entendamos que Él vive, que Él reina, que está por encima de todas las circunstancias. ¿Dice amén o no? Amén. Él está por encima y puede. Ahora, la realidad de esto, hermano, es que en este pasaje encontramos aquel tema antiguo, ver para creer o creer para ver. ¿Cómo debe ser? Porque hay gente que dijo, no, yo para creer tengo que ver. Y hay otros que dijeron, no necesito ver, yo creo. Y les es suficiente el encontrar las verdades bíblicas. Y nos volvemos a veces un cacao grande en la cabeza pensando, ¿qué es lo más oportuno? ¿Ver para creer o creer para ver? Y si nos ahondamos un poco en algunos pasajes donde es bienaventurado el que sin ver creyó, entonces decimos, no, necesariamente yo creo que tenemos que pensar que mejor creer antes de ver. Porque el creer traerá el que podamos ver. Pero Jesús rescató a Pedro cuando se estaba hundiendo. Y Jesús también se le apareció a Tomás y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero en cuántas oportunidades Jesús socorrió, porque se ocupó de los que dudaron. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dudamos? Pues no dudamos, pero tenemos la conciencia clara de que aun cuando dudamos, Jesús está ahí para ayudarnos. Entonces la pregunta tal vez es, ¿en qué nivel de fe estamos? ¿En el nivel que no necesitamos señales? ¿En el nivel en que necesitamos muchas señales y muchas pruebas y comprobaciones para poder avanzar en el camino de la fe? Estés donde estés, el Señor te va a ayudar. Y eso es más importante. Porque estés donde estés, a veces nos culpamos tanto, nos herimos tanto, nos maltratamos a nosotros mismos y nos descartamos al fin de cuentas diciendo, ya yo no valgo, ya yo no tengo, yo no puedo, no se produce en mí lo que yo quisiera, así. Pero no, hermano, Jesús extendió su mano y asió de Pedro y lo llevó otra vez al barco. Hermano, Jesús le mostró sus manos a Tomás y le dijo, Tomasito, mete tu dedo ahí en la llaga. Y no seas incrédulo, sé creyente. Y saben que Tomás terminó su historia siendo misionero en India. Dice que murió lanceado por contrarios a la fe, pero que creó tal impacto con su ministerio en la India, que desde allí comenzaron los creyentes, los cristianos, en todo el continente de la India. Hermano, él hizo su trabajo y dio su vida por Jesús. Así que fue suficiente. En algún momento de la vida todos dudamos. Y aquí cuando la palabra de Dios nos habla, hermano, nos habla de que Jesús llegó otra vez a Caná de Galilea. Parece increíble que estando en Jerusalén en un momento determinado, la gloria de Dios estaba sobre él, las multitudes le seguían, todo iba de maravilla y de repente dice, no, mejor me voy a Galilea. Y le dijo a sus discípulos, vámonos a Galilea. Señor, pero estamos aquí también, todo esto, mira lo que... Y él dijo, vamos a Galilea. Y llegó a Galilea y la palabra ahí mismo dice que, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Quiso decir que en Galilea, como él era galileo, aunque había nacido en Belén, que no es Galilea, pero él había nacido en Belén y se trasladó a Galilea y la hizo su tierra. Pero allí, recuerden que Jesús es llamado el hombre de Galilea, porque allí tenía su base de actividad, tenía su centro. Y de manera, hermano, que Jesús cuando llegó allí, dijo, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Salió de Jerusalén, donde todo el mundo lo aplaudía, y se vino a Galilea, donde nadie le daba honra, porque decían, pero este no es el hijo de José el carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos están aquí entre nosotros. Le habían robado la honra, le habían robado el respeto, el honor,
la grandeza, la primacía en las cosas que él estaba haciendo. ¿Y saben qué? Suele sucedernos que a la gente más cercana no le damos tanta importancia. Que cuando tenemos tanto tiempo, hermano, cuando tenemos tanto tiempo al lado de personas conocidas, resultamos que no les alcanzamos a valorar. Y el tema es que a los más cercanos, escúcheme, a los más cercanos no les damos valor. No le damos valor. Y nos cuesta mucho pensar que pudieran llegar a ser más que nosotros. De hecho, no lo aceptamos con facilidad. El hecho de que mi hermano, el que está siempre a mi lado, el que es de mi misma iglesia, de repente llegue a ser una persona importante y a ser usada de forma poderosa. Y lo llamamos Manuelito, Antonito. No importa que Antonito sea el presidente del gobierno o que sea el rey, al final para nosotros como que nos cuesta trabajo decirle su majestad. Eso le pasó a José y a sus hermanos, ¿lo recuerdan? No reconocieron hasta que llegó el día en que Dios le hizo reconocer. Eso mismo sucedió allí en ese pasaje, cuando Jesús dice que no hay profeta con honra en su propia tierra, porque no le admiraban, no le reconocían. Sin embargo, la Biblia dice que un oficial del rey que vivía en Capernaum, a 25 kilómetros de Caná de Galilea, el mismo lugar donde Jesús había convertido el agua en vino, que era donde él estaba. Escuchen, Jesús estaba en Caná de Galilea, ya había estado allí, había convertido el agua en vino, ahora regresa de Jerusalén y está otra vez en Caná de Galilea, y un oficial del rey que vive en Capernaum, que está a 25 kilómetros, viene a verle, ha oído de Jesús, de sus señales, de sus milagros, y viene a verle porque tiene un hijo a punto de morir. Y este oficial del rey dice: yo sí que tengo necesidad. Necesito que Jesús me ayude, y yo creo que lo puede hacer, porque él ha hecho otros milagros. Así que, hermano, dejó a su hijito enfermo, a punto de morir, lo dejó en su casa, tuvo los pantalones, hermano, de dejarlo con su siervo y venir a buscar socorro en Jesús, para que Jesús fuera y orara por él. Estoy hablando de 25 kilómetros de antes. Una persona camina 4 kilómetros una hora. ¿Cuántas horas caminando son 25 kilómetros? Mire, voy a ponerlo a caminar rápido para hacer la cuenta más fácil. 5 horas o 6 horas y cuarto. 6 horas caminando tiene telita, ¿eh? Y vino desde allí a Caná de Galilea y le dijo: Señor, desciende conmigo y toca, sana a mi hijo, porque está gravemente enfermo, a punto de morir. Hermano, es muy interesante el hecho que la Biblia destaque que Jesús está en Caná de Galilea. En lo natural, Jesús había hecho una gran señal. Y había sido la primera señal, dice la Biblia. Convirtió el agua en vino. Pasó de lo natural y de lo convencional del agua al vino más excelente. Así que transformó la naturaleza del agua y la convirtió en roja, en agradable al gusto, de un valor importante, porque el maestro de sal había dicho: este es el mejor vino. ¿Cómo es que tú guardaste el mejor vino para el último momento? ¿Saben, hermano? Y ahí había habido la primera señal. La señal de que Jesús cambia la naturaleza de las cosas y la eleva a la excelencia. Esto lo había escuchado el oficial del rey. Estoy convencido. Y viene ahora con un problema que dice: mi hijo está a punto de morir. Es mi hijo en lo natural, y la muerte se está haciendo de él, y necesito tu ayuda. Hermano, esto es muy importante. Alguien me puso un caramelito aquí, gracias. Pero ahora si me meto el caramelo, voy a hablar un poco extraño, así que me lo como al final. Gracias por... Seguro, gracias, amigo. Muy bien. Hermano, estamos pensando en el lugar donde Jesús
está a punto de hacer un milagro. El lugar ya había sido testigo de un milagro poderoso. Agua en vino. Ahora, donde le rechazan y donde no le admiran, viene un oficial del rey, seguramente era un capitán, un general, un diplomático, lo que fuera. No es tan importante eso. Era una persona distinguida y viene con su necesidad. Y le dice: Jesús, ven conmigo y ora por favor por mi hijo, que está a punto de morir. Y ahí Jesús le enseña algunas cosas, porque no está tan interesado en hacer milagros como en que nuestra fe sea tratada. Y fíjese que él, a pesar de que ve que un padre está desesperado, está intentando reparar, corregir, arrancar el error que tiene este señor en su confianza. Porque evidentemente la tenía 6 horas caminando para venir a buscar a Jesús, para volver 6 horas con Jesús, para que orara por su hijo. Es evidente que tenía confianza que Jesús podía hacer algo, ¿sí o no? Ahora, cuando Jesús le ve, le dice: vamos a hacer un detalle aquí y vamos a corregir 2 errores. Uno, miren lo que le dice Jesús. Miren lo que le dice Jesús. Jesús le dice en el versículo 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿Qué quiere decir eso? El hombre le está diciendo: mi hijo se muere. Y Jesús le dijo: tienes que ver señales para creer. Bueno, le está haciendo como un reproche. Eso, volvemos otra vez al pensamiento anterior de que ¿qué pasa con la gente que pide señales? ¿Que no es de Dios? No, no es que no es de Dios, que tal vez tiene una fe más débil. Y Jesús les corrige y le dice: no siempre para que yo me manifieste, para que yo ayude, necesitas ver señales. No siempre. Y esto es importante. Y la otra cosa que Jesús le corrige es: yo no tengo que ir, porque si tienes fe en mí, yo puedo obrar a distancia. No tengo que hacerme yo el viaje de 6 horas y cuarto. No tengo que ir caminando contigo. Yo soy capaz de hacerlo. Hermano, ¿y cómo lo podía hacer? ¿Cómo lo podía hacer? Es muy interesante este pasaje porque está lleno de una connotación profunda, tremenda. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho, porque nuestros recursos son muy limitados. Y es donde la Biblia se levanta para hacernos saber que Jesús es nuestro mejor recurso, que su palabra es nuestro mejor recurso, que todo lo que Él ha provisto para nosotros, hermano, está al orden del día y nos puede ayudar, pero tenemos que aprender a confiar en ello, tenemos que aprender a depender de ello. Y es allí, hermano, donde tenemos que pensar cómo Dios lo hace. ¿Cómo Dios lo hace si Él no viene a tocar a mi hijo? Si Él no me responde, sino que quiere corregirme en la fe. ¿Cómo Dios lo hace? Hermano, y Jesús comienza a reconvenir a este oficial y le dice algo interesante. Le dice, el oficial, después que Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera, mi hijo está muy mal, ven conmigo, por favor. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué le dio Jesús? Pregunto yo, ¿no? ¿Qué le dio Jesús? Una palabra. Le dio una palabra. Yo he estado meditando acerca de este pasaje bastante, hermano, y me he trasladado hasta el principio de la Biblia, hasta el principio de los tiempos. ¿Usted ha pensado en algún momento en qué idioma Dios habló su primera palabra cuando dijo:
sea la luz. Todavía no habían hebreos, así que no habló hebreo. Ni habían ingleses, así que no habló inglés. Ni coreano, no habló coreano. Ni español, porque todavía los españoles no existían. No habló nada porque la gente no existía. De hecho, no solamente la gente no existía, sino que no había ni garganta, no habían cuerdas vocales. De forma en que tenemos que pensar, cuando Dios estaba en la eternidad y Dios dijo, sea la luz, ¿cómo lo dijo? ¿En qué lengua dijo? ¿En qué lengua habló? ¿Cómo fue que dijo eso? ¿Qué lo dijo en chino? Los chinos no existían. Así que el lenguaje chino no existía. Moisés más adelante lo escribió en hebreo, evidentemente. Moisés escribió en hebreo. Y algunas partes del Antiguo Testamento en arameo. Pero antes de que Moisés existiera, y antes que ningún hombre existiera, en la eternidad, cuando Dios estaba allá, Dios dijo, sea la luz. ¿Sí o no? Así dice la Biblia, que Dios habló y dijo, sea la luz. Y le pregunto yo, ¿en qué idioma lo dijo? No hay en idiomas. Así que no lo dijo en idioma. Entonces, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo lo dijo? ¿Saben qué? Es que Dios, si en algún momento lo vamos a conceptualizar, a definir, Él es el verbo, Él es la palabra. ¿Pero qué es la palabra? Voy a intentar, hermano, enredarles. No, es broma. Voy a intentar explicarles para que usted capte la esencia de lo que la palabra de Dios es. Y lo que le quiero decir es que la palabra de Dios es Dios. Es Él, es su esencia. Mire, cuando Juan el Evangelista quiere definir a Dios, lo lleva hasta el final de los tiempos. ¿Sabe qué dice? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y ese verbo era Dios. ¿Se acuerda eso? Y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Hermano, Dios estaba en el principio. ¿Y saben qué era Dios? Era la palabra. ¿Qué palabra? Un aliento, un soplo, un pensamiento, un logos abstracto porque era espiritual. Él, su esencia. Así que cuando Él dijo, sea la luz, dijo, tengo un deseo de que haya algo que se llama claridad, luminosidad, algo que rompe las tinieblas, que soy yo, y me extiendo para que se cumpla ese deseo. No sé si usted lo puede entender, porque es difícil. Yo comprendo que es difícil, pero hermano, no lo podemos comprender de otra manera cuando la Biblia define que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que Él, hermano, es la palabra. Y Él quiso que hubiera claridad y se desplazó. Él quiso que hubiera amor y que la gente supiera lo que era el amor. Y vino a esta tierra en la persona de Jesús. Él quiso que hubiera verdad y Jesús mostró la verdad de Dios. Él quiso que hubiera un camino y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. ¿Y saben qué yo soy? Dios. ¿Y saben qué es la vida? Dios. Y Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando Dios quiso generar vida, hermano, tomó de su sentimiento y de su deseo y creó y se formó. Miren, en el capítulo 33 de Salmos, versículo 9, hay un pasaje espectacular. ¿Me están entendiendo? Difícil, ¿verdad? Está difícil la cosa hoy. 33:9. Está un poco complicado, pero entienda, hermano, que de forma sencilla, que Dios no dijo, sea la luz, ni en chino ni en nada, sino que Él deseó que se formase algo. Salió de Él algo para que se crease lo creado.
Más adelante Moisés, para que lo entendamos, dice: Dios dijo sea luz. Es que Él era la palabra, Él era la esencia. A ver qué dice ahí, mire lo que dice Salmos 33, 9. ¿Qué dice? A ver si lo podemos poner en la pantalla. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora vamos a buscar, hermano, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Y mire lo que dice Hebreos 11:3. Espectacular, genial. Estamos hablando de su palabra, estamos hablando de lo que Él es, de la esencia de Dios. Porque tenemos que meter en nuestra mente y en nuestro corazón que sus palabras, que la palabra de Dios no es un tema histórico, no es un asunto que lo leo ahí porque un día lo escribieron y como leo Filemón y Mortadelo, pues así leo la Biblia, o como leo un libro histórico como el Quijote. Miren, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Cómo se constituyó el universo? ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo de Dios. El verbo de Dios es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver. Dice, por el universo, por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el universo fue constituido por la palabra. Cuando Dios habló, cuando Dios deseó, cuando Dios quiso, se formó. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque el verbo se hizo carne. ¿Quién es? ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús. Jesús es el verbo que se hizo carne. Así que todo lo que Jesús habló tenía el poder de crear, de formar, de hacer. No eran palabras convencionales, no eran solo dichos. Lo que Jesús dice, hermano, es la palabra de Dios, creativa, poderosa, transformadora, gloriosa, que produce vida, que produce salud, que produce destino, que produce amor, cambio, trascendente, importante. Y este hombre que tenía un hijo enfermo, que estaba a punto de morir. A lo mejor usted dice: yo no tengo ningún hijo enfermo, no está a punto de morir. Pero tal vez tiene un sueño que está a punto de morir, tiene una esperanza, una novia que se acaba la cosa, o una familia destruida, o tienes, como me dijo una señora mayor esta mañana, aquí delante, había venido por primera vez a la iglesia buscando una palabra, y aquí llorando en el altar me dijo: pastor, mi esposo está enfermo, a punto de morir en el hospital, necesito que Dios me ayude. Y saben, hermano, te conmueve el corazón cuando escuchas cosas de este tipo, porque hay muchas cosas. A lo mejor no es un hijo, pero el esposo, la esposa, la madre, el padre, el hijo, el familiar, o tal vez es la empresa que la tiene en consuelo, o la economía que está en bancarrota y estás a punto de ser echado del piso, o no sé cuántas cosas pueden estar a punto de morir en tu vida. Tuviste un deseo, un anhelo, un sueño, una ilusión, y le pusiste todo, y resultó que está a punto de morir. Y este hombre vino a Jesús, y Jesús le dio la palabra, le dio la palabra: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. ¿Saben qué le dije a esta mujer? Cogí esta palabra. Perdonad mi garganta. Cogí esta palabra, y aquí delante de los que estaban esta mañana le dije: ve, tu marido vive. Yo quise hacerlo lo más parecido a esto, porque eso tenemos que hacer, hermano. Eso tenemos que hacer. Coger esta palabra, cogerla para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestra vida.
cogerlo, hermano, para nuestras necesidades. Es la palabra de vida. Y Él dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y saben qué sucedió? Hermano, sucedió que este hombre creyó la palabra. Me gusta eso, hermano. Porque dice después que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra. Y ese es nuestro análisis esta noche. Si nosotros creemos, hermano, que el verbo desde el principio fue creador, fue poderoso para sostener, para sustentar, para crear, para bendecir, para dar vida. Si Dios, hermano, expuso su deseo para nosotros, que es bueno, ¿estamos nosotros creyendo esa palabra? ¿La estamos haciendo nuestra? El Dios que habló y dijo que su deseo para nosotros era el bien. Nosotros estamos creyendo eso. Este hombre lo creyó. Lo creyó. Y dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Me encanta eso último. ¿Saben por qué? Porque el hombre estaba allí, Señor, ven, por favor. Y si no viene señales, por favor, ven, ven conmigo. Y Jesús le dice, no hace falta que yo vaya contigo. Ven que tu hijo vive. Y el hombre, hermano, ¿sabe qué hizo? Se dio media vuelta. ¡Ah! Marchó a su casa, hermano. Tenía la palabra. ¿Tenía qué? La palabra. Tenía la palabra de Jesús. Él tuvo fe, hermano, para abrazar la palabra. La palabra le estaba dando esperanza. La palabra le estaba dando satisfacción, confianza, tranquilidad. La palabra fue suficiente para él. Y yo le pregunto, hermano, usted tiene esa palabra y es suficiente para usted. ¿Está creyendo en esto que Dios dijo? ¿Está creyendo que Dios prometió que le va a sostener? ¿Está creyendo en que Dios prometió que le va a sanar? Que le va a proveer, que le va a llevar a otros niveles. ¿Usted está creyendo esa palabra o sencillamente dice, bueno, sí, es bonito lo que el pastor dice, es bonito? A mí me gusta ir porque son muy bonitas las canciones. Se siente muy bien, es bonito, y el local está muy blanquito, muy bonito. Pero bueno, aterriza ya. Ponte serio, por favor. Coge lo mejor. Coge su palabra. Eterna, poderosa, magnífica, transformadora, creadora. Ella va a hacer lo que no te imaginas, hermano. Y en ella camina y confía, camina hacia tu destino. Date la vuelta del mal y de la desesperación. Date la vuelta del fracaso y camina hacia encontrarte con tu Creador que está obrando en la vida de tu hijo. Él no conoce distancia, ni frontera, ni barrera. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Y saben qué es lo mejor de esto, hermano? Que cuando el hombre va caminando, le salen los siervos. Era un señor distinguido, y cuando lo ven que viene por allá, los siervos salen corriendo y le dicen, Señor, Señor, sí. ¿Saben qué le dicen? Versículo 51. Mire, yo lo quiero leer con usted, lo quiero leer en la pantalla con usted. Versículo 51. Dice el versículo 51: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Tenían interés, tenían un mensaje para él. Y el mensaje era, y le dijeron nuevas, y le dieron nuevas. ¿Qué son nuevas? Buenas noticias. Buenas noticias. Le dieron noticias recientes diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le había dicho Jesús? Lo mismo le dijeron ellos, hermano. ¿Saben por qué? Porque aunque Jesús no había venido, sus mismas palabras habían llegado. Esto es importante. Aunque Jesús no había venido, sus palabras sí habían llegado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque su palabra no conoce frontera. Su palabra es poderosa. Llega donde Él la manda y cambia las cosas. Él la mandó, el hombre creyó, la palabra llegó y sanó.
Y el hombre, hermano, inquieto y sorprendido, le dijo a los siervos: ¿a qué hora? Versículo 52. ¿A qué hora se comenzó a poner mejor? Miren lo que dice la Biblia. Es impresionante esto. Esto es impresionante. Le dice, entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer, a las 7 le dejó la fiebre. Y miren el versículo 53, hermano. Miren lo que dice. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho que... ¡Ah! 3 veces, hermano. En un pedacito así, 3 veces la misma palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra estaba ahí, actuando, moviéndose, dando, hermano, la vuelta a la circunstancia. La palabra estaba allí. Y se repitió 3 veces la misma palabra que Jesús dio. Jesús la dio, los siervos lo dijeron, y otra vez se mencionó: tu hijo vive. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Dice Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Hermano, esta palabra, esta Biblia, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, hermano. Cada vez que usted encuentra aquí la palabra de Dios, tiene que aplicársela y tomarla y no soltarla, hermano. Y no soltarla y caminar sobre ella, sobre sus promesas, sobre su verdad. Aquel hombre, hermano, vio a su hijo mejorar inmediatamente. La circunstancia cambió. ¿Y saben qué sucedió cuando él se dio cuenta de todo esto que usted está recibiendo la explicación esta noche? ¿Saben qué sucedió con aquel hombre, aquel padre de familia? Dice la Biblia: y creyó él con toda su casa. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae fe. Porque la fe viene por él oír. Y cuando la gente oye: tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive, la fe crece. La fe crece. La fe crece. Y Dios quiere que tu fe crezca, hermano. Y que oigas la palabra. ¿Qué palabra? La de Jesús. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Tu empresa vive, tu economía vive, tu salud vive, tu familia vive, tu mente, tu capacidad, tu esperanza, tu confianza, tu esposo, tu esposa, tu documentación. ¿Cuántas cosas, hermano? Póngase en pie y ponga su mano derecha en el corazón. Y yo no sé qué peticiones tiene usted. No sé qué peticiones tiene usted. Pero ¿sabe qué te quiero decir esta noche? Tu hijo vive. Tu circunstancia, por muy difícil que sea, hoy cambia. Porque Jesús, el autor de la vida, la transforma. Vive. Su palabra es suficiente. Es suficiente, hermano. Las montañas preciosas de la tierra, algunas nevadas y otras verdes, llenas de colorido. Las montañas de la tierra fueron creadas por su palabra. Los mares, los ríos, los lagos fueron hechos por su palabra. Por su palabra las estrellas fueron creadas. Las constelaciones fueron hechas por su palabra. La preciosa dama fue hecha por su palabra. El apuesto caballero fue creado por su palabra. Por su palabra. ¿Cuánto necesitas? Él lo hizo para ti. Y hoy el Señor te dice: vida, te doy vida. Vida sobre tu circunstancia. No tienes que dudar. Abraza la vida.